Como ya muchos saben, estamos siguiendo una serie de estudios relacionados con los milagros de Jesús. La semana pasada Leandro nos compartía un poco acerca de lo que entendíamos por milagro. Es algo que está fuera de nuestra mente, algo que es algo sorprendente, si se puede decir. Y hemos ya visto 3 milagros. Y hoy en el cuarto milagro que nos toca compartir, cuando lo leía y estudiaba acerca de esto, es algo de lo que quizás muchos creen, pero no llegamos a tener quizás esa plena conciencia de lo que significa la resurrección. Vamos hoy a hablar acerca de la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Lázaro, en el Nuevo Testamento hay 2 Lázaros, para empezar, ¿no? Uno que era el que comía a los pies del rico, que comía de las migajas, estaba muy enfermo. Y este Lázaro del que vamos a hablar es el Lázaro que tenía 2 hermanas que lo amaban entrañablemente, y también Jesús. Ahora, el Lázaro que estaba con el joven con el que comía de las migajas del rico, estaba muy enfermo, y este murió y fue a los pies de Abraham. Toda esa historia creo que muchos ya la conocemos, y como dije recién, este Lázaro del que vamos a hablar tenía una familia conformada con hermanos que lo amaban. O sea, eran 2 diferentes familias con diferentes circunstancias, donde el Señor Jesús aquí muestra lo que es el tema de la resurrección. Vamos a ir a San Juan, capítulo 11. ¿Hay alguien que esté estudiando medicina? Acá el secretario. Ajá. El laboratorio de Lucas también está muy bien. ¿A qué voy con esto? Porque esto tiene una parte de alguna forma científica. San Juan capítulo 11. Vamos a ver ahí en la lectura que hay una parte cuando dice que Lázaro ya está muerto hace 4 días. Estaba bastante complicado en su cuerpo. Entonces, médicamente se dice que el cerebro no puede estar más de 4 minutos sin oxígeno. 4 minutos sin oxígeno. ¿Se imaginan? Porque si no, las células se mueren. Ahora, realmente con esto queremos demostrar que la muerte de Lázaro fue cierta, no era algo, un cuento o una fábula, sino fue real. Vamos a darle lectura, pero no antes sin pedirle a Dios que nos ayude. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por poder, Señor, estudiar acerca de los milagros que tú has hecho aquí en la tierra, Señor, para mostrar, Señor, el poder y la gloria del nombre, en tu nombre, Señor. Pedimos por este estudio, Señor, para que también a través de ellos podamos aprender cosas que tú quieres que nosotros podamos aprender. Oramos y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice Mateo 11:1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. San Juan.
Dijiste Mateo recién. Pero está diciendo Juan. A ver si estaban atentos. ¿Qué? ¿Mateo dije? Sí. Gracias. Entonces, ¿Juan Ah. o Mateo? Juan. San Juan. Juan, un segundo. Estás atento. Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino, dice, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El primer pensamiento para poder compartir es que, ¿se acuerdan? Porque ahí lo describe que María y Marta tienen ya antecedentes de haber tenido trato con el Señor, y cada una de ellas tiene un aspecto peculiar en el trato que tuvo con el Señor. Una estaba dedicada al servicio, corría para atender al Señor, y la otra escuchaba al Señor. Y después se dice que también Lázaro, no se dice mucho de Lázaro, pero Lázaro era permanecía como en una especie de silencio. Ambas esas tres situaciones, al Señor amaba esas tres situaciones en las personas. Y eso significa que quizás cada uno de nosotros pueda llegar a tener diferentes formas de ser, y eso es lo más precioso del trato con nuestro Señor. Cada uno de nosotros somos diferentes. Algunos somos más habladores, no es mi caso. Otros son más callados. Otros tienen una actitud más de servicio y quieren arremeter con todo. ¿Sí? Ahí el hermano me está apuntando, haciendo el gesto de quiénes son los cuales. Y otros que comen mucho. Sin embargo, podemos ver que el Señor, en todas estas situaciones, Él nos considera a cada uno amados. Por eso dice, Él amaba tanto a Marta, a María como a Lázaro. ¿Sí? La actitud de María era de adoración, como decían. En el versículo 6 dice: cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó, dice, 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Quién es que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba? Jesús. Quizás nuestra primera acción como seres humanos nosotros es que si hay algún familiar enfermo, salgamos corriendo, salgamos apurados para poder solucionar esa situación. ¿Está mal? No. Sin embargo, el Señor Jesús le dice: nos vamos a quedar 2 días, a pesar de escuchar lo que le habían dicho que estaba enfermo Lázaro. Y podemos ver aquí que Dios no se apura como nosotros. A veces nosotros queremos solucionar algo ya, algo que nos trae ansiedad o nos trae dolor, lo queremos ya solucionar, que es natural en nosotros, porque a nadie le gusta ver sufrir a otra persona. Sin embargo,
todas estas cosas que suceden porque Dios lo permite. Y eso es lo que a veces más nos cuesta aceptar. Y siempre hablamos de confiar, ¿no? Siempre hablamos y utilizamos esa palabra que decimos confiamos en lo que Dios va a hacer. Pero lo que decimos de palabra a veces no resulta de corazón. Ahora, Dios no tiene la necesidad de apresurarse para llegar a un lugar, porque siempre va a llegar a tiempo, es decir, en el momento que así Él lo ha determinado. Y eso es la autoridad y la soberanía de Dios en todos los asuntos relacionados con cada uno de nosotros. Y en este aspecto también podemos decir y confiar como lo dice David en el Salmo 27, que te invito a buscar, seguramente lo debes conocer, Salmo 27. Salmo 27, versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuércete y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Salmo 42, 11. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículos preciosos que hablan de justamente esta confianza y del tiempo de espera. Muchas veces esperamos, y siempre yo soy un temeroso de Dios cuando las respuestas son como uno quiere. Porque cuando la respuesta no es como uno quiere, ¿qué pasa en la vida de cada uno de nosotros? No digo que perdemos la fe, pero es como que nos da cositas. El Señor no me escuchó, no quiso, no escuchó mi oración. Cuando muchas veces hemos orado por personas que están enfermas y esas personas, ¿qué pasa? Fallecen. Y muchas veces, sobre todo la gente del mundo, dice, no se explica por qué Dios no escuchó su oración. Y es algo que cada uno de nosotros debemos confiar y asimilar en cuanto a que las decisiones que el Señor tome a corto plazo o a largo plazo van a ser lo mejor para nosotros. Sea quizás para aflicción o para bendición. Y eso es difícil de digerir, porque estamos acostumbrados a estar bien. Pero también eso el Señor lo utiliza para que podamos estar conscientes de la soberanía y el amor de Dios para con nosotros, sea bueno o sea malo. Te invito a buscar ahora Filipenses capítulo 1. Hablando de esto, hablando de lo que significa la muerte para los cristianos, para los que creemos en Cristo. Dice Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces dice, hablando justamente el apóstol Pablo acerca de este tema que a muchos les inquieta, Pablo deseaba quizás mejor partir y estar con Cristo juntos que vivir. Pero dice, por causa de la obra, estoy en estrecho, o sea, no sé qué hacer. Pero sin embargo dice que sea para uno o para otra cosa, todo es para Cristo. ¿Alguien tiene deseos de morir? No. Creo que no. ¿No? ¿Alguien tiene deseo de estar con Cristo? Amén. Es algo que parece una locura decir, morir para vivir en Cristo. Ahora, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Se dan cuenta de la esperanza que hay y el hecho sobrenatural de lo que significa esto que se nos escribe en su palabra? Que si este cuerpo se deshiciere, tenemos un lugar para habitar. Y en 2 Corintios 6, los versículos 6 y 9 del capítulo 5, 6 dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque dice, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Sin lugar a dudas, Dios no nos promete, por lo que estamos leyendo, una vida libre de dificultades. ¿Quién no tiene dificultades? Creo que todos, ¿no? Pero Él sí nos promete su presencia en medio de esas dificultades, así como la tuvo con esta familia que tuvo que esperar 2 días para que el Señor fuese a verlo. Y eso tenía una razón de ser en la sabiduría de Dios, porque la lógica sería que nosotros, si hubiese pasado en ese tiempo, hubiésemos salido como con una ambulancia a buscarlo. Pero el Señor dijo no. Y eso es algo de lo que el versículo acá lo decía, en el que leímos, cuando lo oyó Jesús, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino dice para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces decimos esto? Que la enfermedad que quizás cada uno de nosotros, familiares o amigos, padecen, ¿para qué es? Nunca decimos, creo que es para la gloria de Dios. Dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea, dice, glorificado en ella. Sea cual sea el resultado. Nosotros hemos visto milagros acá de personas que han sanado de cáncer. Seguramente lo deben recordar. Todo eso, si Dios lo permitió, fue para su gloria, ¿no? No
por lo que quizás nosotros queríamos. Hebreos 13, 5, 6, hablando de que el Señor siempre está con nosotros en cualquier circunstancia. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿quién dijo? El Señor. Dice: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Versículos y promesas preciosas para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo vamos a leer, vamos a otra vez a Juan. Versículo 17: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. ¿Qué capítulo? Juan 11. 11, 17. Juan 11, versículo 17. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En el versículo 25 y 26 dice Jesús, hablándole a Marta, porque Marta en el versículo anterior dice, o en el anterior, perdón, en el 22 dice: más también, sé ahora que Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano, dice, resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. En el versículo 25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá en esto. ¿Crees esto? Y esta pregunta va para todos, ¿no? Para que cada uno vea que Marta sabía que por fe que iba a resucitar Lázaro después, en el día postrero. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo algo, una afirmación tan contundente y real, que le dice: yo soy la resurrección y la vida. Si crees en mí, dice, vivirás. Y esto es lo que cada uno de nosotros, cuando se nos predicó el Evangelio, entendimos. Porque sin eso, nosotros no hubiésemos podido tener esa vida eterna junto a nuestro Señor. Ahora vemos también otro aspecto del Señor Jesús, cuando Él se conmueve por lo que estaba sucediendo. En el versículo 32 al 34 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron:
Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús dice, lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber también hecho también que Lázaro no muriera? ¿Tenía el poder para hacerlo? Sí, pero no lo hizo. Justamente por esto, para que ellos vieran el poder y la gloria de Dios. Y acá cuando se conmueve podemos ver la humanidad que tenía el Señor, porque se conmovió, se estremeció su espíritu por lo que estaba viendo, por el dolor que veía. Él entiende el dolor humano, como ser humano, y es Dios. Sin embargo, podemos ver esta faceta que conocemos como la faceta de un Dios que se conmueve con el dolor de nosotros, porque también lo sintió. Acá podemos ver cinco cuestiones que pasaron con respecto a cuestiones médicas, con respecto a la resurrección de Lázaro. La primera es que el alma de Lázaro volvió a su cuerpo. Para que haya resurrección, tiene que estar este elemento, que el alma vuelva al cuerpo, si no, no sería una resurrección. Y después, como decíamos, como segundo lugar, el milagro celular, o sea, la recomposición de todo lo que habíamos dicho, que en 4 minutos se moría el cerebro si no tenía oxígeno y el resto de los órganos, y que ya estaba también ya en descomposición, porque también dice la palabra de Dios, si leemos todo el capítulo, día, o sea, estaba insoportable seguramente el olor que había en ese lugar. Y ahí hubieron esos cambios químicos que quizás no nos podemos en nuestra mente finita asimilar, pero fue real. El Señor hizo ese milagro. Y en tercer lugar también vemos que la causa por la cual Lázaro murió, o sea, la enfermedad, que se presumía que era un cáncer o un tumor, desapareció, no estaba más, o sea, fue una sanación completa de esa enfermedad que Lázaro tenía. Después, un detalle que no había tenido en cuenta era que Lázaro dice, cuando el Señor le dice, Lázaro ven y sale, Lázaro estaba envuelto con varias sábanas, como era la costumbre judía de enterrar, sepultar a los muertos. Estaba como una momia. Ahora, dice el comentarista que cómo puede ser que se haya movido de ahí, ¿no? Cuando uno empieza a hilar finito, empieza a sacar conclusiones y dice, bueno, lo que sucedió ahí fue cuando le dijo, fue como que Lázaro fue de alguna forma puesto de pie afuera. O sea, corrieron la piedra y Lázaro salió sin moverse. ¿Me explico? O sea, como una... No sé si han visto el dibujito, algunos no creo, la teletransportación. Sí, Goku. O sea, para poder entenderlo, o sea, es algo que es algo increíble, ¿no? De poder estar, moverse sin poder hacerlo. Y otra de las cosas es
Cuando Marta le dijo que estaba, que hería el cuerpo, creo que ninguno de los que estaban ahí o nosotros mismos se acercaría a un cuerpo que está. Y el Señor Jesús le dijo, vayan y sáquenle las vendas. Es decir, que el aire que era irrespirable lo transformó en algo, un aire puro. Y estas son las cosas que son la soberanía y lo sobrenatural de Dios. Nosotros hoy lo creemos por fe. Los milagros los produjo en ese tiempo para manifestar el poder de Dios y la soberanía de Dios y de alguna forma dar testimonio también para las personas que estaban en esa época. Hoy, como sabemos, en esta época el milagro de la resurrección quizás no es que sea imposible, pero el Señor en esta época no lo va a hacer con alguien que esté enfermo o alguien que muera. Pero sí sabemos que tenemos la confianza de que Él va a estar siempre con nosotros y que las circunstancias que pasemos, Él no las desconoce. Él conoce cada aspecto de la vida de cada uno de nosotros y los problemas que puedan llegar a pasar en la vida nuestra son parte de la formación del carácter nuestro para la soberanía y gracia de nuestro Salvador. Y algo que debería primar es justamente esto, saber que Dios nos ama así como amaba también a Marta y a María y a Lázaro mismo, y comprender que sus tiempos son los que debemos entender y aceptar. No ser personas que quieran resolver ya situaciones, sino orar y depender de Dios. Vamos a agradecer a Dios por estos milagros que estamos viendo que el Señor Jesús hizo, que hoy nos invitan a poder pensar sobre lo que nosotros profesamos creer. No es poca cosa, hermano. No es poca cosa. Porque, como dices, es por fe que nosotros estamos creyendo que el Señor hizo todos estos milagros. ¿Para qué? Para ver el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Oramos. Padre, gracias, Señor, te damos porque, Señor, podemos ver a través de estos milagros, el milagro de la resurrección, Señor, el poder, Señor, del que hizo los cielos y la tierra, Señor. Que, Señor, en tu soberanía, tú conoces cada aspecto de la vida de cada uno de nosotros. Y, Señor, en tu tiempo, tú darás o no darás la solución a las cosas que nos suceden a diario. Pero, sin embargo, nos invitas a confiar, nos invitas a depender cada día más de ti, Señor. Viendo en esto, Señor, que es algo que quizás nuestra mente finita no entiende, pero sí cree
que tú, Señor, quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, porque cada uno de nosotros pueda, Señor, tener y conocer, Señor, tu voluntad a través, Señor, de la oración, del estudio de tu palabra, de conocer cada día más de ella, Señor. Te pedimos por esto, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.